Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en este espacio semanal de ciencias sociales, política y deporte. Hoy sin invitado, hoy volvemos a la charla de café con nuestro compañero Rodrigo Dascal. Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo te va, bien? Rodrigo? Bien, muy bien, muy bien. Sí, en realidad, hoy volvemos a la charla de café. Cuando tenemos invitados también es una charla de café, no importa. Pero bueno, hoy es una charla de café sin invitados, ¿no? Claro, entre nosotros, digo. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, quería proponerles hoy para la charla de café, quizás una charla de café, más charla de café que nunca, por el tema que les propongo, pero tratando también de que se vaya un poquito de la charla de café y que sea por momentos una charla de café y por momentos una charla un poquito más profunda, o no sé, más vinculada a ciencias sociales y a discutir la cuestión desde otro ángulo. Me refiero a la cuestión del VAR, ¿no? Tan en boga, ¿no? Del VAR en el fútbol, pero me gustaría que charlemos también un poquito del VAR, pero también del deporte, es decir, cómo se aplica y cómo la cuestión del VAR en el fútbol está relacionada a una discusión más amplia, que es la cuestión de la tecnología y el uso de las tecnologías, y particularmente de la tecnología tipo VAR, como se utiliza en otros deportes, en los deportes en general. Así que si les parece bien, charlamos de eso. Y para eso quiero usar a un autor que ahora vamos a hablar un poquito, pero lo presento, solamente lo presento por ahora, que es este señor, ahí está el librito, que ahí se ve, ¿no? Está difícil de ver porque es chiquitito, que es un antropólogo que se llama Christian Bromberger, ¿no? Y este libro se llama Significaciones de la pasión popular por los clubes de fútbol. Ahora voy a contar un poquito quién es Bromberger, quién es Christian Bromberger, pero vayamos nuevamente al comienzo de la charla. ¿Por qué? Porque lo primero que querría decir es lo siguiente. Como todas y todos ya saben, o la mayoría ya sabe, no es novedad la introducción de tecnología en el deporte. Si hacemos un breve reconto de cómo se utiliza en otros deportes este tipo de tecnología, acá tengo, por ejemplo, una anotación. Por ejemplo, en el tenis ya en el 2006 se usó en el US Open, ¿no? Por primera vez, y a partir del 2018 se profundizó. Pero llevamos muchos años usando el ojo de halcón, ¿no? La tecnología en el tenis. En el rugby ya es parte indispensable del juego, ya lo sabemos, de hace muchos años, ¿no? En 2001 incluso empezó a utilizarse en el rugby, ¿no? A partir del 2014-2015, la NBA lo introdujo de forma oficial, ¿no? Se llama Instant Replay, el sistema. Y el resto de los deportes, como el hockey, por ejemplo, ya lo tenía también desde el 2010, ¿no? Con diferentes variaciones, ¿no? Ya lo sabemos, hay pedidos, por ejemplo, de los jugadores, de determinadas cantidades, cada deporte lo toma de una manera distinta. Algunas discusiones de algunos de los deportes que tuvieron en el uso de la tecnología son parecidas a las que está ocurriendo en el fútbol actualmente, otras son distintas, ¿no? Por ejemplo, esta posibilidad de que sean los propios jugadores los que tengan, o el técnico los que tengan la posibilidad de pedir una revisión de una jugada, ¿no? Entonces, en relación con esto, lo primero que me gustaría decir es, la cuestión de la tecnología en el deporte no es nueva, ¿no? De hecho, si nos vamos un poquito más atrás, es una de las características del deporte moderno, ¿no? La posibilidad de aplicación de una tecnología determinada. Y cuando digo tecnología acá, no digo tecnología porque enseguida pensamos en, no sé, las computadoras o sistemas tecnológicos modernos. Tecnología también es un par de zapatos adecuados para poder escalar una montaña. Tecnología también es un pantalón o una remera con una determinada tela que no tenga el peso o que tenga el peso que nos conviene que tenga para poder correr o para poder nadar, por ejemplo. Eso también es tecnología en el deporte. Bueno, pero la tecnología de este estilo del que estamos hablando tiene también ya sus años. Esa es la primera cuestión. Ahora, lo que me gustaría meterme más profundamente es qué pasa con el fútbol, que es un poquito lo que venía a proponerles. Y tratando de alejarnos tampoco, aunque después volvamos a meternos, ¿no? en la charla de café respecto de si es bueno o malo, etcétera, etcétera. Pero lo primero que queda claro es, el fútbol viene a adaptarse a algo que ya existía en casi todos los deportes, y lo hace en tradición con una cuestión que tiene que ver con la tecnología en los deportes modernos, pero con algo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y acá sí retomo a Christian Bromberger, a este antropólogo que se dedicó a estudiar el fútbol en Europa, y las características del fútbol en términos de su densidad profunda. ¿Qué es lo que pasa en el fútbol, no? Bueno,
voy a leer un pequeño párrafo, voy a leer, esto creo que no lo hicimos nunca en las columnas en todo el año, pero voy a leer, en el cual, ¿qué se pregunta Bromberger? Bromberger se pregunta por qué el fútbol es tan popular, ¿no? Una interesante pregunta. Hay otros deportes muy populares en otros lugares del mundo, ¿no? Hay una distribución geográfica, de alguna manera, de popularidad de los deportes. Nosotros muchas veces tendemos a pensar que el fútbol es masivo en todo el mundo, y es masivo en todo el mundo, pero hay muchos países en los cuales hay otros deportes que son más populares y más masivos que el fútbol, ¿no? Pero bueno, Bromberger se pregunta qué es lo que pasa con la popularidad del fútbol, y señala dos cuestiones. Voy a leerlas brevemente, ¿no? Dice, en primer lugar, este deporte aparece como una teatralización bajo el modo de la ilusión realista de los valores que constituyen el mundo contemporáneo. Y sin duda es a esta fuerza caricatural, a esta calidad de actuación profunda, de comentario metasocial, a lo que este deporte debe su enorme popularidad. Es decir, primera cuestión, es un teatro del mundo. El fútbol teatraliza la ilusión del mundo en términos de valores, de manera excepcional. La segunda dice, es un crisol excepcional de posibilidades identificatorias que clasifica, exalta, dice y hace visible la pertenencia, las pertenencias. Pues, breve comentario sobre esta segunda cuestión que no nos vamos a meter. Claro, una de las características es las pertenencias, ¿no? Yo soy de un barrio, yo soy de una ciudad, yo soy de un equipo, no tengo estas características, las canciones, la historia de un club de fútbol, etc. Esta segunda cuestión está más clara, pero no nos metemos en ella. Me interesa la primera, ¿no? Esta cuestión del deporte como un teatro, ¿no? de los valores del mundo contemporáneo, ¿no? Como una caricatura real de ese mundo, ¿no? ¿Y por qué me interesa esto? Porque Bromberger, en realidad, lo que va a decir es que el fútbol, a diferencia de otros deportes, tiene tres características que lo hacen central, ¿no? O dos. Ahora vamos a ver por qué digo tres o dos. Porque hay dos que son las que nos importan muchísimo, que tienen que ver con que, que el fútbol representa una estructura profunda en términos del destino incierto del hombre en el mundo de hoy. Esta palabra tan rara, tan extraño, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere, o esta frase tan profunda de alguna manera, qué es lo que nos quiere decir Bromberger? Nos quiere decir que el fútbol, además de un montón de cuestiones que tienen que ver con la democracia, el mérito, ¿no? La victoria, la derrota, ¿no? Tiene también un montón de cuestiones complejas, de contradicciones, ¿no? De complejidades que están vinculadas a estas dos cuestiones que son la incertidumbre y el azar. Es decir, el fútbol le deja un margen muy grande, ¿no? Un espacio muy grande a la incertidumbre, es decir, al desconocimiento sobre cuál puede ser el resultado o el desarrollo de un juego, de un partido, sí, y a la suerte, al azar, ¿no? Obviamente no es que esto no exista en otros deportes, por supuesto, ¿no? Hay incertidumbre y hay azar en otros deportes. Lo que Bromberger profundiza es que en el fútbol, como en la vida moderna, como nos pasa a los seres humanos en nuestras vidas cotidianas, es mucho más amplio el lugar, ¿no? Para la incertidumbre y el azar. Y voy al tercer punto ahora, y volvemos a conectar con el inicio de la charla, ¿no? ¿Cuál es el tercer punto que yo comentaba? El tema de la injusticia, claro. No solamente es más grande el espacio de la incertidumbre y del azar, sino también de qué es justo y qué es injusto. Y acá, en esta cuestión de la injusticia, que todos los que conocen de fútbol, o saben, o jugaron al fútbol, o consumen fútbol, saben que durante siempre, ¿no? Hubo un espacio muy grande para la injusticia, ¿no? Y la arbitrariedad, y el error arbitral, y la injusticia en términos de, por los motivos que sean, ¿no? Que ocurre en el campo de juego, en el resultado. Bueno, aquí está la clave con la cuestión, me parece, de pensar las tecnologías, particularmente del VAR, en el tema del fútbol. ¿Por qué? Porque justamente si la popularidad del fútbol en buena medida se debe a la incertidumbre, el azar y la posibilidad de que el árbitro se equivoque, ¿no? Y le vamos a agregar una tercera cuestión. Se equivoca el árbitro porque además interpreta, ¿no? Y hay jugadas de interpretación. Y esas jugadas de interpretación son justamente de interpretación, ¿no? Y pueden ser para un árbitro de una manera, para otro de otra manera. Verlas en el momento es una cuestión, verlas después es otra. Y finalmente podemos ver una jugada varias veces y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y al principio nos parece una cosa y luego nos parece otra. Toda esta cuestión está, digamos, con estas características en el fútbol son quizás muy distintas a las de otros deportes. Solemos decir muchas veces que, claro,
En otros deportes siempre gana el mejor, ¿no? Vemos un partido de básquet, de la NBA o de hockey, y el que gana es el mejor. En el fútbol, ¿no? La historia es distinta, me parece. Entonces, a partir de este planteamiento, si quieren aquí abro un poco el juego, porque ya estoy hablando demasiado, ¿no? Me parece que lo que podemos pensar es que todas las discusiones que está planteando el VAR en este momento, y fíjense que yo no nombré las discusiones de forma, es decir, por ejemplo, que tarda mucho, ¿no? Está claro que tiene el juego, le quita dinamismo, todo eso probablemente se solucione con el paso del tiempo, ¿no? Como es en otros deportes, y se acote. Ahora, lo que está en discusión, me parece, en la profundidad de la cuestión, es esto que tiene que ver con la lógica del fútbol y hasta dónde se modifica o no, mucho, poco, ¿no? En pos de la justicia, esta lógica. Sí, a mí me parece que lo llamativo del VAR y el fútbol es que al llegar después y al ser, digamos, uno de los últimos deportes en sumergir la tecnología de esta manera, ¿no? En el deporte, a diferencia de muchos otros que ya venían de hace varios años, no utilizó esa experiencia del resto de los deportes como para darle un funcionamiento que por lo menos, no sé, lo acople de otra manera y no sea tan abrupta, digamos, porque creo que no se termina de cumplir, o por lo menos en el fútbol sudamericano, porque es verdad que en Europa se utiliza de otra manera, o por lo menos en la Liga de Inglaterra tiene otra implementación, o se lleva a cabo de una manera diferente, mucho más práctica, me parece, y más lógica también. Pero acá en Sudamérica da la sensación de que la idea era que no desnaturalice el juego, lo termina desnaturalizando, termina generando por ahí despertando más suspicacias o generando más sospechas, cuando teniendo todos los antecedentes de los otros deportes, debería salir todo mejor incluso todavía, porque, repito, sos el último que se suma a este pelotón de utilizar la tecnología de cierta manera, digamos como que tenés todo para que salga bien. Y algo no menor respecto a esto. Todo esto se está haciendo mal sin público. Cuando esté el público dentro de la cancha, va a entrar otra cuestión a definirse, que lo va a hacer más incómodo, porque el público, sobre todo el que está en la cancha esperando 5 minutos la resolución de una jugada, yo quiero ver cómo reacciona. Yo creo que la forma en la que han utilizado el VAR desnaturaliza totalmente el juego, y en eso coincido con Santi en particular, y le han quitado, como decía Rodri al principio, parte de su esencia misma. Su esencia misma tiene que ver con la discusión de los lunes, con qué cosas interpreta cada uno, además de utilizar el VAR en jugada de interpretación, que es muy complicado, porque lo único que hace es generar más incertidumbre. Si ya para un árbitro determinar qué pasa en una jugada es difícil, imagínate cuando agregás 4 opiniones. Ya a partir de eso agrega a veces más certeza y muchas veces más confusión. El hecho de tener más miradas, aún teniendo una cámara de por medio, porque la cámara no interpreta, la cámara muestra nada más. Yo creo que es muy complejo poder incorporar al VAR a un juego que justamente tiene la incertidumbre, tiene la polémica, tiene la cantidad de visiones que tiene el fútbol diferentes, y que en definitiva hace a su esencia. Es muy complicado. Creo que en algún momento tendrán que utilizarlo única y exclusivamente para aquellas jugadas que no tienen discusión. Si una falta es adentro o afuera del área, si algo es offside o no es offside, o si la pelota entra o no entra, que son las únicas jugadas que no se pueden rebatir, que no tenés manera de discutir. Ahora, el resto, que lo que es debatible es muy complicado. Bueno, pero fíjense, muchachos, que un poco ustedes van en línea de lo que yo decía. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las formas de utilización del VAR. En ese momento me parece que estamos en un momento experimental. Claramente, digamos, empieza así, probablemente después cambia la utilización del VAR, y claramente también va a tener que ir a algo parecido a lo que vemos en Europa en términos de, por ejemplo, el tiempo de espera. Es algo medio inaceptable que tarden tanto en Latinoamérica, como decía recién Santi, siendo que en otras ligas eso no ocurre. Yo ahí sí estoy de acuerdo absolutamente. Me parece que desde el punto de vista de las formas, probablemente se modifique qué es lo que ve y qué es lo que observa el VAR. Lo que sí, déjame decir, Nachito, es una cosa. Sí. El VAR no interpreta, no desjuzga las jugadas de la interpretación del árbitro. ¿Sí? En las jugadas de interpretación, el VAR no se mete
a modificarle, que es lo que muchos hinchas, socios todavía no saben, quizás por no ver cómo funciona el VAR, a modificar la lógica interpretativa del árbitro, ¿sí? En las jugadas, cuando el árbitro interpreta penal, por ejemplo, el VAR no revisa eso. El VAR lo que revisa es si había offside o si hubo mano, digamos, no previa o en la jugada, para que el árbitro tenga una cosa, digamos, tal vez a la vista que no vio en la jugada. Pero cuando es interpretación, lo que se privilegia, se sigue privilegiando la interpretación, valga la redundancia, del árbitro. Pero volviendo al tema, sí, creo que efectivamente se va a readaptar, se va a discutir, probablemente quede para algunas cuestiones y para otras no, ¿no? Pero digo, me parece que lo que estamos discutiendo es eso, es la característica del fútbol y quiero reafirmar esto que yo decía al principio, ¿no? Nos emociona el fútbol, como todos los deportes, pero nos emociona quizás profundamente porque es mucho más parecido a eso que nos pasa en la vida real, ¿no? Si consideramos que la vida real es injusticia, ¿no? Sabemos que la justicia es complicado, ¿no? Y no me refiero a la justicia en términos generales, no solamente a la cuestión penal o legal en sí misma. Bueno, lo que vemos en un campo de juego en el fútbol también tiene que ver con eso, con que no solamente la suerte, sino la incertidumbre, sino además la injusticia juega su papel, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Hay una linda frase que me gusta decirlo, que es que el azar y la trampa, como en la vida, se ríen en la cara del mérito, ¿no? Hay mérito, por supuesto, en el fútbol como en todos los deportes, pero también tenemos otros factores que se le ríen en la cara del mérito. A veces no solamente gana el mejor, como decíamos antes. Entonces, bueno, esa cuestión del fútbol es donde el VAR se introduce. Ojo, esta es una opinión personal, yo creo que bien utilizado está muy bien, ¿no? Y lo que ayuda es a un montón de cuestiones vinculadas a la arbitrariedad y yo diría algunas otras cosas, ¿no? O digamos, a cuestiones que no son justas, precisamente en lo que pasa en el partido, las pueda solucionar. Pero bueno, hay que acoplar todo esto que decíamos recién, ¿no? El tema de los tiempos, las formas, qué mide, ¿no? Cuánto tarda, que no interrumpa tanto el juego. Pero bueno, me parece interesante, digamos, discutir esta cuestión también teniendo esta perspectiva, que yo diría es hasta una perspectiva filosófica, ¿no? Porque si finalmente la introducción tecnológica nos modifica la manera de vivir el juego, no digo que sea malo o bueno, pero por lo menos pensemos que eso va a ser así y pensemos si eso queremos que sea así. Quienes organizan el fútbol, ¿no? Tengan esta visión en la cabeza de que vamos hacia un fútbol distinto, de un deporte distinto, como ocurrió con otros deportes, pero por lo menos tengamos en el horizonte esa posibilidad. Claro. Además, resulta ciertamente paradójico, ¿no? Que un deporte tan reticente como el fútbol a adoptar este tipo de cambios y de también continuar con la línea de los deportes que ya tenían la tecnología, que no arranque a funcionar de la manera correcta o de una manera que aquellos detractores no tengan todos los motivos para decir, no, la tecnología, la verdad que en un deporte como el nuestro no va. Es como que... Sí, pero Santi, también a lo que vos decís te agrego una cosa. El fútbol tuvo muchos cambios de reglas. Lo que pasa es que no los conocemos o no nos acordamos, ¿no? Los jugadores pero no con la tecnología, quizá, de esta manera. Porque ahora, de cierta manera, es como que sí se integra el fútbol a un determinado grupo de deportes, bueno, o al resto, ¿no? Al resto de los deportes que ya lo habían adoptado. Era como por ahí algo que lo distinguía. Claro, pero yo lo que digo es cuando también se instaura la ley del offside o los números de los jugadores en la camiseta, mucha gente probablemente también discutía si eso estaba bien o estaba mal. Después se va acoplando y lo terminamos naturalizando. Bien, Rodri, cierro este espacio. Seguramente, bueno, la semana que viene serán especiales, así que nos volveremos a encontrar dentro de 21 días, porque quedan 2 semanas para que termine el año también. Nos vemos la próxima. Gracias, compañeros. Chao, Rodrigo. Un abrazo grande. Chau, chau. Rodrigo Dascal ha pasado por los micrófonos de ADN Deportivo en este espacio donde hemos analizado, hemos hablado de esta herramienta del VAR que ha llegado para complicar para algunos, para mejorar para otros el fútbol argentino en este caso, bueno, el fútbol mundial también. Hacemos un corte, una pausa pequeña, a la vuelta cerramos este programa de día lunes arrancando una nueva semana.